Bien, chicos, nos vamos preparando mientras ingresan sus compañeros. Nos vamos preparando para iniciar la clase. Mientras les voy comentando que esta semana corresponde ver el tema de regresando a los polinomios, ¿no? Nos corresponde división de polinomios. Bien, buenos días, Hans, Dania, Yajaira y los chicos que se van conectando también, buenos días. Buenos días, Brian, también. Bien, entonces ya comenzamos esta semana. Tenemos, como les comentaba hace un momento, regresamos a ver los polinomios. Y en esta oportunidad, pues vamos a ver división de polinomios y teoremas asociados a esta división de polinomios. Entonces, vamos a ver primero el algoritmo de la división, que es un algoritmo que ustedes usan también para los números enteros, ¿no? Cuando hay una división, hay una relación entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Este algoritmo tiene una forma similar en los polinomios, varía un poco, ¿no? Pero es, la regla es la misma, ¿no? Las condiciones que les damos al final, eso sí puede variar, ya que son polinomios, ¿no? Luego vamos a ver el método de división sintética, es decir, trabajamos solamente con coeficientes y hay dos métodos que vamos a ver, Horner y Ruffini, y algunas variantes eh, para ellos, ¿no? Por ejemplo, Horner tiene Horner inverso, Ruffini tiene la forma generalizada, ¿no? Que es la que vamos a ver. Luego vamos a ver el teorema del resto y finalmente vamos a ver algunos teoremas adicionales que complementan esta parte. Comenzamos entonces con la división de polinomios. Bien, para que ustedes relacionen de manera rápida, esto se parece mucho a la división de números, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a usar, traten de observarlo como cuando hacen la división de números. Bien, entonces, tenemos un esquema que se cumple también en la división de los números, ¿no? Tenemos un dividendo. Es más, este tipo de división también se puede hacer con este esquema, ¿no? Dividendo, el divisor se coloca por este lado y lo que vamos a obtener es un cociente y un resto, ¿no? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, estos elementos están relacionados entre sí, ¿no? Es decir, podemos formular una ecuación, una igualdad a partir de estos cuatro elementos. Esa ecuación se conoce como algoritmo de la división. Entonces, bueno, si ustedes se acuerdan, en los números, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Si nosotros consideramos nuestro dividendo de mayúscula, divisor de minúscula, vamos a encontrar dos polinomios que son el cociente y el resto. Según este teorema, son únicos, ¿ya? Tales que cumplen, ahí está nuestro esquemita, ¿no? Tales que cumplen que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Y aquí están las condiciones, ¿no? En los números, si ustedes recuerdan,
A ver, chicos, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora sí? Ok, algo por ahí se ha desconectado, pero ya estamos, ya, listo. Bueno, entonces repetimos. Disculpen, ¿cuándo se cortó en esta PPT o en la PPT anterior? Muy bien, gracias. Entonces vamos a repetir esta partecita. Bien, como les decía, entonces, inicialmente tenemos dos polinomios. Uno es el dividendo y tenemos el otro polinomio divisor. Entonces, por lo general, ustedes le digan, pues, divide, ¿no? Por alguna razón necesitamos dividir el dividendo por el divisor, ¿no? Bueno, la condición es que este divisor debe ser diferente de cero y además que el grado del dividendo debe ser mayor que el grado del divisor. Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Si son iguales también se puede dividir. Bien, entonces, este algoritmo me indica que existen polinomios Q de X, como el cociente, R de X, que sería el resto, y son únicos. Ojo esto de aquí que son únicos. ¿Ya? Pero hay una condición, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a nuestra reglita de hace un rato, dividendo, divisor, cociente, resto, podemos escribirlos de esta manera, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Ahora, aquí está la clave, ojo, porque cuando ustedes vayan a usar esto para resolver algún problema, es necesario que tomen nota de lo siguiente. SR de X no es cualquiera, ¿no? Y aunque no lo crean, el Q de X va a depender del R de X. Este R de X tiene que ser o bien cero, y en ese caso se dice que la división es exacta, o el grado de ese R de X debe ser menor que el grado del divisor, ¿no? En la división de los números lo que se buscaba era que el resto sea cero o el resto sea menor que el divisor, ¿no? Pero en este caso, como no estamos con números y no podemos compararlos entre sí, sí podemos comparar los grados, así que el grado del resto será menor que el grado del divisor. Ahora, justo lo que les iba a comentar cuando me avisaron este, del fallo con el micrófono, era en qué casos aplicarlo, ¿ya? En qué casos lo aplicamos. En, cómo debe ser el problema para poder aplicarlo. Bien, entonces aquí les doy algunas pautas para que ustedes se den una idea. Si este polinomio dividendo es un polinomio de grado pequeño, entonces pueden usar el algoritmo de la división para hallar directamente el cociente y el resto, ¿no? Porque al ser de grado pequeño, 2, 3, de repente, ¿no? Podemos buscar un polinomio que multiplicado por d de x y sumado otro polinomio con las condiciones que están aquí abajo, verifiquen la igualdad, ¿ya? Entonces, en grado pequeño se puede usar para hallar el cociente y el resto también, ¿no? También se puede usar cuando este polinomio dividendo es parcialmente conocido o no está desarrollado, ¿no? Si ustedes recuerdan, habían algunos polinomios que estaban elevados a la n y le sumábamos algún otro polinomio. Entonces, cuando no está completamente desarrollado, no lo tenemos todos los coeficientes conocidos, también es una buena opción para aplicar el algoritmo de la división, ¿no? Pero hay una característica más. Este dividendo debe escribirse de esta forma, donde A, B, podrían ser más A, ellos sean enteros, ¿no? Lo usual es que sean 2 porque así es fácil de hallar. Y con eso se utiliza para hallar el resto. Entonces, de repente la pregunta del problema sería, a ver, hay el resto de dividir D mayúscula de X por D minúscula de X, y ustedes observan que este D minúscula tiene esta forma, se puede factorizar rápidamente. Y bueno, la idea es pues que no tengamos que hallar este Q de X. ¿Cómo evitamos hallar este Q de X? Pues evaluando X en A, porque si yo evalúo aquí X en A, esto va a ser 0, ¿no? Evaluando X en B. Entonces lo que ustedes van a hacer es usarlo principalmente cuando el divisor sea de grado 2, se pueda factorizar de esta manera, y teniendo en cuenta también una condición del grado del resto, ¿no? El resto aquí, por ejemplo, si este es de grado 2, sería de la forma mx más n, ¿no?
de primer grado. Si fueran 3, grado 3, ya sería mx cuadrado más nx más p, ¿no? De grado 2, como máximo, ¿no? Como máximo del grado, ¿no? 2. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ya teniendo en cuenta esto, pues yo puedo aplicar ahí el algoritmo de la edición. Entonces ya le estamos dando algunas condiciones, ¿no? El dividendo debe ser parcialmente conocido o de grado muy pequeño para hallar el cociente y el resto, ¿no? Parcialmente conocido o también puede ser desconocido, ¿ah? Pero que aquí el divisor de preferencia se pueda factorizar de esta manera, ¿no? Y por lo general se utiliza para hallar el resto, ¿no? O de repente el resto es un dato que nos permite calcular alguna parte, algún elemento del dividendo o hasta del divisor, ¿ok? Entonces ahí tienen ya algunas pautas para poder usar este algoritmo de la división. Polinomio parcialmente conocido, desconocido o de grado, también puede ser de grado muy alto, ¿no? Que ya no me permite aplicar, por ejemplo, vamos a ver un teorema que se llama el teorema del resto, o los métodos que vamos a ver, como hemos mencionado, Ruffini y Horner. Entonces, no los podemos aplicar cuando el polinomio no lo conocemos o no está desarrollado completamente, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes se den una idea en qué momento vamos a usar este algoritmo de la división. También nos sirve para comprobar que la división está correctamente hecha. ¿Ya? La división está correctamente hecha. Entonces, también ustedes lo pueden usar para la comprobación, ¿no? Listo, entonces vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos un ejemplito, como ustedes pueden ver, el Q de X. A ver, tenemos este polinomio, es de grado 3, ¿no? Es el dividendo. Y por aquí tenemos el divisor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este dividendo es de grado 3, es pequeñito, y dice, existen únicos polinomios Q de X y R de X. ¿Y cómo los hallamos? Justamente con el algoritmo de la división, ¿ya? Pero aquí vamos a ver ya cómo se ve la estructura, miren. Aquí está el dividendo. Y según el algoritmo de la división, debe ser igual al divisor. Ustedes dirán, pero ¿y cómo hallaron ese x al cuadrado menos x más 1? Bueno, este x al cubo más 5 se puede escribir así. X al cubo más 1 más 4. Y si ustedes se acuerdan, este x al cubo más 1 es una suma de cubos y se puede escribir como x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Ya le estoy dando forma con el algoritmo de la división, una identidad que conozco, ¿no? Entonces me quedaría esa expresión más 4. Ahora, ¿cómo garantizo yo que en esta forma en que lo he escrito, este es el cociente y este es el resto? Porque de repente ustedes habrán intentado escribirlo de otra forma. Es posible también, ¿no? Otro Q de X y otro R de X. Pero dice que son únicos. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que por más que prueben con otros, se debe cumplir lo siguiente. A ver, aprovechamos las observaciones, ¿no? El grado de D de X, que aquí sería 1, más el grado de Q de X, que es 2. Ahí me tiene que dar el grado del dividendo, que es 3, ¿no? Ahí lo estamos verificando. ¿Qué más? Bueno, tenemos que si la división es exacta, el resto es 0, ¿no? También se dice que es divisible. Y vamos por la última parte. Si el resto de X es diferente de 0, entonces se cumple que el grado del R de X máximo debe ser el grado del divisor menos 1. Ya está. Nosotros teníamos algo claro. El resto puede ser 0, en este caso no lo es. Entonces el grado debe ser menor que el grado del divisor, ¿no? ¿Y cuál sería el grado máximo? Miren, acá nos están dando la respuesta, ¿no? El grado máximo de ese resto sería el grado del divisor menos 1. A ver, aquí el grado del divisor es 1. O sea que el resto debe tener grado máximo 0. Y efectivamente, ¿no? Este tiene grado 0.
entonces cumple la condición que habíamos dado inicialmente para el algoritmo de la división. Este Q de X y R de X vendrían a ser el cociente y el resto respectivamente, porque cumplen la condición. Entonces, si ustedes tienen una igualdad de estas, para probar cuál es el cociente y cuál es el resto, primero van a ir al resto, ¿no? Y van a identificar, este resto cumple que es de grado menor que el grado del divisor. Si es así, entonces ya habrán encontrado el resto. Y por lo tanto, el factor que están encontrando por acá, Q de X, será el cociente. Y es muy importante ese grado máximo del resto porque nos permite justamente formular los modelos que vamos a ver a continuación. A ver, bueno, dejamos unos segunditos para que tomen su captura. Entonces, como pueden observar, aquí está el primer caso que les comentaba, ¿no? El polinomio es de grado pequeñito, entonces podemos buscar alguna relación para encontrar el cociente y el resto. Aunque también se puede hacer la división por Horner o Ruffini en este caso, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a la siguiente. Métodos de división. Eso se llaman métodos de división por coeficientes separados, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya no usamos las X. Las X no las van a ver ustedes por ningún momento dentro del desarrollo. Entonces solamente trabajamos con los coeficientes. Por eso es necesario que se mantenga un orden, ¿ya? Entonces, el método de Horner es el más general y bueno, lo aplicamos cuando el grado del divisor es de grado mayor o igual que 1. ¿Se puede aplicar para 1? Sí, dice mayor o igual que 1, ¿ya? Por si acaso. O sea, Ruffini no es exclusivo. Ahorita vamos a ver. Pero obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste el método de Horner? Obviamente vamos a hallar un cociente, un resto, pero para eso necesitamos que el polinomio esté completo y ordenado, tanto el dividendo como el divisor. Completo y ordenado en su primera forma, en forma decreciente, ¿ya? Entonces vamos a ordenarlos. Miren, ahí está ya ordenado en forma decreciente el dividendo y el divisor. Bien, como ustedes pueden observar, hay algunas características que tienen estos polinomios para poder aplicar el método de Horner. La primera es que los polinomios están desarrollados. Si no estuvieran desarrollados, no podríamos aplicar el método de Horner. Y de repente algunos se está preguntando, profesores, ¿cómo no es desarrollado? Si ustedes recuerdan, la clase pasada vimos algo así, ¿no? Entonces, esto de aquí, pongámosle aquí un 5, ¿no? Si ese fuese mi polinomio p de x, definitivamente no le puedo aplicar Horner porque tendría que desarrollar todo esto y me tomaría demasiado tiempo, ¿ya? A eso me refiero que no está desarrollado completamente. Bien, entonces, a ese tipo de polinomios no le puedo aplicar Horner, ¿ya? Necesito que esté desarrollado completamente. Ahora, también por la forma en que los vamos a escribir, miren, aquí vamos a ubicar en un esquema los coeficientes del dividendo, ya que está completo y ordenado. Si no estuviera completo, pues lo completamos con 0, ¿no? Los coeficientes que faltan le colocamos 0. Luego, aquí verticalmente vamos a colocar los coeficientes del divisor con algunas observaciones, ¿no? Entonces colocamos por aquí 10, 7, 11, 20 y 1. Ahí están los coeficientes del dividendo. Los coeficientes del divisor, observen 2, pero de la línea abajo, aquí acabamos de colocar este coeficiente, pero de la línea para abajo vamos a colocar los otros coeficientes con signo cambiado. Entonces aquí les vamos a cambiar de signo. Solamente el primero va con su signo, los demás se cambian de signo. Bien, entonces el siguiente coeficiente sería -1, le cambio de signo, sería +1. El siguiente sería 3, le cambio de signo, sería -3. Ya tenemos entonces ubicados los coeficientes del dividendo y los coeficientes del divisor. Ahora, nosotros vamos a dividir aquí con una línea vertical los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso depende del grado del divisor. Entonces, como el divisor es de grado 2, vamos a cortar desde el final, de derecha a izquierda, vamos a cortar 2 espacios. ¿Ya? Por eso es que dejamos al 1 y al 20 y ahí trazamos la línea vertical. Esto va a dividir
los coeficientes del cociente y del divisor. Bien, luego, ¿cómo procedemos? Miren ese 2 que lo hemos resaltado ahí, es muy importante, porque, ¿qué dice pues el método? Bueno, vamos a dividir 10 entre 2, aquí sería 5, ese sería el primer coeficiente, ¿no? Que como los polinomios están completos y ordenados en forma decreciente, entonces también lo que queda en el cociente y en el resto va a salir ordenado y en forma decreciente, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí vamos a multiplicar, aquí vamos a multiplicar, ¿ya? Pero este procedimiento es un poco parecido cuando ustedes dividen un número de varias cifras entre otro número, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, estiman más o menos los primeros, digámoslo así, los primeros coeficientes, los eh, de mayor valor posicional, ¿no? Los vamos dividiendo entre el divisor y vamos estimando cantidades. Y al dividir, a ver, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero dividir esto, ¿no? Entonces lo voy a dividir pues entre 4. Entonces tomo 1, exactamente me da 4 entre 4, 1, ya, yo verifico, ¿no? 1 por 4, 4, resto por aquí, me da 0 y bajo el siguiente, ¿no? Esa es nuestra división. Luego 7 entre 4, a ver, aproximadamente 1. Ah, entonces 1 por 4 es 4, y ahí resto, ¿no? Y me daría 3. Bajo el 2 y finalmente 32 entre 4, 8 exactamente. 8 por 4, 32, menos 32 sería 0, ¿no? Y de esta manera es que yo obtengo el cociente y el resto, ¿no? Cociente y el resto. Siempre verificando que el resto que me queda en cada ocasión sea menor que el divisor, ¿no? Entonces, esa multiplicación que yo efectúo para ver a qué valor alcanzo, pues es justamente lo que vamos a hacer aquí, ¿no? A ver, bueno, vamos a borrar ya lo que hemos colocado. Entonces, divido primero, ¿no? 10 entre 2, eso es para estimar el coeficiente, sería 5, y luego voy a multiplicar eso por cada uno de ellos, desde arriba hacia abajo. Se multiplica, entonces sería 5 por 1, eso me daría 5. Y como yo usé el 10, me voy al 7, debajo del 7. Luego 5 por menos 3 sería menos 15, me voy debajo del 11. Cuando ya acabé de multiplicar por todos los valores que tengo aquí en estos coeficientes, entonces procedo a sumar el que le sigue al 10. Ahí sería 12, ¿no? Y comienzo nuevamente. Con ese 12 voy a dividir entre 2, me daría 6. Ese 6 va a multiplicar al 1 y al menos 3. Y de esa manera, pues, yo voy a ir buscando los demás coeficientes, ¿no? Entonces, repito aquí, cada uno de ellos en su momento se va a multiplicar, ¿no? A multiplicar de arriba hacia abajo. Bien, a ver, ya terminamos de colocar el último valor, el menos 18, entonces vamos con el siguiente, ¿no? Con este. Ya, aquí sumamos, a ver, 11 más 6, 17, menos 15 sería 2. Ese 2 volvemos a iniciar. 2 entre 2 me daría 1. Ese 1 lo multiplico por el 1, ese 1, ¿no? Y lo multiplico por el menos 3. Cuando colocan un valor debajo de la última columna de coeficientes, entonces lo que resta es sumar todos los que quedan sin haberse operado, ¿no? Entonces aquí tendría 20 menos 18, 2, más 1, ¿no? Y por este otro lado tengo 1 menos 3, que sería menos 2. Y como les decía, aquí tenemos los coeficientes del cociente, aquí tenemos los coeficientes del resto. Me dan polinomios completos y ordenados en forma decreciente. Bueno, no necesariamente completo porque algún coeficiente podría ser 0, pero nos salen ordenados en forma decreciente, ¿no? Bien, entonces el cociente sería, pues, a ver, aquí. Si tiene 3 términos es de grado 2, por lo tanto sería 5x cuadrado más 6x más 1, ¿no? Y este tiene dos términos, así que es de grado 1, por lo tanto sería 3x menos 2. Y entonces ya tenemos ahí el cociente y el resto. Y si ustedes quieren verificar si esta operación fue realizada correctamente, pueden usar el algoritmo de la división, con el que dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Y eso se puede
verificar. Muy bien, vamos a ver entonces el otro método, el método de Ruffini. El método de Horner sirve para cualquier par de polinomios, con la condición de que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor, para cualquiera, no hay ninguna restricción. Pero este método de Ruffini es un caso particular y se aplica para polinomios de la forma ax más b. ¿Ya? Bueno, inicialmente si es mónico, o sea, si la es 1. Luego nosotros vamos a extender esta forma, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se aplica el método de Ruffini? Bueno, como ustedes pueden observar, en esta división tenemos que el divisor es 2x menos 1, así que tiene la forma, es de primer grado, y nos piden indicar el resto y el cociente. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para Ruffini? Bueno, primero completamos y ordenamos, aunque lo que es importante completar y ordenar es el dividendo. El divisor, en realidad, puede estar desordenado, no hay problema, pero el dividendo sí tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente. Bien, entonces, a ver, aquí tenemos ordenando, ¿no? 2x al cubo, luego viene 19x cuadrado, no hay x, así que le ponemos 0x, y luego el menos 9, que es la constante. Ya los tenemos ordenados y completos, ¿no? En el caso del divisor no fue necesario hacer mucho porque ya estaba ya, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues ese divisor lo vamos a igualar a 0. Entonces tendríamos que x sería 1/2. Y vamos a tomar nuestro esquema de la siguiente forma, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí una línea vertical, una horizontal, otra vertical, y vamos a colocar los coeficientes del dividendo, 2, 19, 0 y menos 9, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el menos 9, que es el último coeficiente, se ha separado por la segunda línea vertical. El 1/2 que acabamos de obtener lo vamos a colocar aquí, miren, ahí. Aquí tenemos el 1/2. Y lo que vamos a obtener por aquí es coeficientes que en realidad todavía no son los coeficientes del cociente. Vamos a ver ahí un pequeño detalle. Y por aquí sí tendríamos el resto. Ahora, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues a diferencia de Horner que dividíamos y luego multiplicábamos, aquí es más sencillo, más rápido. Bajamos el primer coeficiente, que es el 2, lo multiplicamos por el 1/2, que sería multiplicar por este. 2 por 1/2 sería 1. Luego sumamos aquí, esto sería 20. Multiplicamos eso nuevamente por 1/2. Otra vuelta, el 20 por 1/2 sería 10. Sumamos por aquí, respetando los signos obviamente, ¿no? Aquí sería 10. Y si lo multiplicamos por 1/2, entonces sería 5. Finalmente sumamos porque ya llegamos a la última columna y eso sería el resto. Eso sería menos 9 más 5. El resto vale menos 4. Bien, pero como les comentaba hace un rato, el cociente todavía no lo tenemos directamente, ¿ya? El cociente todavía no está. Falta hacerle algunos ajustes. ¿Ya? Entonces recuerden que aquí hemos multiplicado, listo. ¿Cómo serían esos ajustes? Miren, si ustedes observan el divisor tiene un coeficiente que es 2 y es diferente de 1, ¿no? O sea, no es mónico, mejor dicho. ¿Qué sucede? Este esquema que hemos aplicado aquí funciona para polinomios de grado 1 mónicos. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Si fuera mónico, entonces aquí acabó todo, tengo el cociente, tengo el resto. Pero como no es mónico el divisor, ojo, el que debe ser mónico es el divisor, ojo. Si no es mónico, entonces ese coeficiente 2 lo vamos a tener que pasar a dividir a cada uno de estos coeficientes. Y recién ahí tendremos el cociente real, ¿no? Entonces, como digo, el resto sí ya está ya, es menos 4.
pero para el cociente vamos a dividir por 2 cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí entre 2 sería 1, entre 2 sería 10, entre 2 sería 5. Bueno, como hemos visto hace un rato, eso sería x cuadrado más 10x más 5, ¿no? Ese sería el cociente. Obtenemos unos coeficientes, pero todavía no es el cociente real, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en polinomios cuyo divisor, en divisiones de polinomios cuyo divisor no es mónico. Ahí está el cociente y el resto ya estaba que era 4. Entonces ese de ahí no es el real, ¿no? No es el real. Y ustedes pueden verificar esto fácilmente usando el algoritmo de la división. Ahí se van a dar cuenta, si aplican a ustedes en este momento el algoritmo de la división, se van a dar cuenta por qué es necesario dividir por 2 cada uno de los coeficientes. Bien, chicos, vamos a ver, ¿hasta ahí todo claro? ¿Me comentan, por favor? A ver, Valeria dice, ¿por qué lo divide entre 2? No es porque tengamos que simplificar y todos tengan mitad, porque hay problemas en los que no hay eso, ¿no? Vamos a escribirlo con el algoritmo de la edición para que quede más claro. Miren, este esquema que hemos aplicado en realidad es cuando dividimos este polinomio, así miren, dividiendo, igual, pero no es este divisor, ¿ya? Este esquema funciona para uno que sea mónico. Si ustedes se dan cuenta, si yo igualo a 0, como lo he dado en los pasos para aplicar Ruffini, si yo igualo esto a 0, también me sale x un medio. Entonces, si yo tuviera 4x menos 2 como divisor, también me saldría el x un medio. Entonces, todos ellos no pueden tener el mismo cociente, como podemos imaginarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este nos da, si fuera este divisor, entonces ahí nos da este cociente, ¿no? 2x cuadrado más b más 10, más el resto que es menos 4. ¿Qué sucede? Mi división no es por x menos un medio, mi división es por 2x menos 1. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese 2 que necesita el x? Pues de aquí, porque aquí yo lo puedo factorizar. Y ese 2 que estoy tomando de este lado, lo voy a trasladar, lo voy a agrupar con este. Entonces, x menos 1 por x cuadrado, ¿no? Y tengo ese sería el resto. Entonces, siempre vamos a dividir por el coeficiente este dividido por 2. Si fuese, como les mencionaba hace un rato, 4x menos 2, entonces dividiríamos todo por 4. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. El método original está dado para que el coeficiente principal sea 1. Pero nosotros lo estamos extendiendo ya para coeficiente 2, 3 o cualquiera en realidad ahora, ¿no? Eso es lo que pasa con esta división de Ruffini. Ujú. Ya, entonces no se olviden, si quieren aplicar Ruffini y el divisor no es mónico, siempre piensen que el cociente no es el real. Hay que dividir, ¿no? Hay que realizar ahí alguna división, ¿no? Y han venido problemitas, ¿ah? En algún examen ha venido problemas de este tipo y justamente pedían el producto de los coeficientes del cociente. Entonces, dentro de las respuestas había el producto, pues, de estos de acá, pero ese no era lo real, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes lo noten. Entonces, aquí tenemos método de Ruffini ya generalizado, ¿no? Pero aclarando siempre que el esquema se cumple para el Ruffini con el divisor mónico, ¿no? Con el divisor mónico. Recuerden que mónico es que el coeficiente principal sea 1, ¿verdad? Bien, Jordan también tiene su variante, lo vamos a ver en los ejercicios, ahí vamos a explicar con más detalle en qué caso se aplica. Hasta el momento, lo que hemos visto, Horner y Ruffini se suelen aplicar cuando los polinomios son conocidos, están desarrollados completamente, ¿ya? Entonces, y hay recomendaciones.
yo no lo recomendaría si el polinomio es de grado 20 o 30, ¿no? Salvo casos muy especiales. Pero no, porque si ustedes se dan cuenta, cuando vamos haciendo estas operaciones, Ruffini todavía, ¿no? Ruffini baja, multiplica, suma, no hay problema. Pero Horner requiere que tengamos bien alineados los resultados, y esos resultados en cada columna pueden ser 2 o 3 dependiendo de cómo sea el dividendo, ¿no? Entonces, si es de grado muy alto, no se recomienda aplicar Horner o Ruffini. Como les digo, casos especiales sí, sí se podría hacer y sería bastante útil. De repente ustedes me dicen, y profesora, ¿y cuáles son esos casos especiales? En divisiones, por ejemplo, en las que el dividendo tiene grado muy alto, pero se conocen los primeros términos y los últimos términos. Y todos los de medio son de coeficiente cero. Entonces, ahí sí se podría aplicar si es de grado muy alto, ¿no? Bueno, también hemos observado que se tiene que aplicar a polinomios que estén desarrollados, ¿no? Que conozcamos todos los coeficientes, por lo menos. Pero también es posible que seas parcialmente, ¿no? De repente no conocemos exactamente el grado, algunos problemitas hemos visto así con Horner-Ruffini, pero sí podemos ir manejando la estructura en base a los datos, ¿no? Vamos colocando la estructura, el formato, y podemos ir bajando, multiplicando, y vamos viendo ahí la idea es que ustedes observen un patrón, un comportamiento, una regla, ¿no? En los resultados que van encontrando, ¿no? Bien, entonces tenemos dos métodos, ¿no? Eh, Vamos a aplicar, no están totalmente desarrollados, especialmente con también de grado pequeño, ¿no? También puede de grado muy alto, se puede factorizar fácilmente también, ¿no? Algoritmo de la edición. Hemos visto que Horner y Ruffini, los polinomios de preferencia tienen que ser completamente desarrollados, ¿no? Para no perder tiempo. Y hay otro detalle más. Mientras que con el algoritmo de la división, lo más probable es que nos pidan el resto. En el caso de Horner o Ruffini, por lo general está involucrado el cociente, ¿no? Hablan del cociente, entonces ya sabemos que tenemos que dividir ahí porque es difícil con el algoritmo de división. Se puede tomar, entonces no se recomienda. ¿Sí? Y llega al teorema del resto. Entonces, como dice su nombre, la idea es hallar el resto o el residuo de una división. Inicialmente, ¿ya? Inicialmente, este teorema se aplica a los polinomios donde, bueno, en la división, el divisor es de grado 1, ya como este, es de grado 1, ¿no? Entonces dice que el resto de dividir el polinomio p de x entre x más b sería pues p evaluado en menos b sobre a, ¿no? Donde a es diferente de 0. Entonces, pues, eso lo podemos hacer más práctico considerando lo siguiente, ¿no? El divisor que es x más b lo igualamos a 0, de ahí podríamos encontrar el valor de x, que sería en el caso, y ese valor que hemos encontrado pues reemplazamos en el dividendo. Ahora, esta técnica que estamos también se puede extender a polinomios de grado mayor, pero hay un detalle, en el lineal se encuentra el valor de x, porque es uno solo, ¿ya? Pero si es cuadrático, cúbico, lo que se hace es encontrar una relación para el x, y esa relación tratar de reemplazarla en p de x. ¿Ya? Ya no es necesario un valor, dos valores, porque recuerden que si es de grado 2 va a tener dos valores que lo hacen 0. Si es de grado 3, tres valores, si es de grado 4, entonces eso no nos conviene. Lo que encontramos es una relación que depende del x que se pueda reemplazar fácilmente en el polinomio p de x. Y por eso se dice, ya le damos forma p de x, justamente buscando reemplazar estos valores, ¿no? Bien, entonces, inicialmente, como les repito, se aplica a lineal. Ahí está, miren, tiene toda la forma, 2x menos 3. Lo igualamos a 0 según la regla práctica. X sería 3 medios. Y esto lo vamos a reemplazar aquí, en el dividendo. Bien, entonces reemplazamos por aquí. Tendríamos 3 al cubo 27, 2 al cubo 8. Con este 8 se va, me queda 27. Por aquí, 10 entre 2, 5 por 3, 15 y más 7. Tendríamos 25 más 15 más 7, que es
49. Y ese es el resto, ¿no? Ahora, si les queda alguna duda, pues pueden aplicar ustedes Ruffini o Horner y van a encontrar que es efectivamente 49 ese valor, ¿no? Bien, lo voy a dejar unos segunditos por si tienen algunas preguntas. Tenemos algunos teoremas que nos pueden ayudar, algunos teoremas complementarios como el teorema del factor. Bien, por el momento vamos a usar el teorema del factor con un valor numérico, ¿no? Entonces decimos que x menos a es un factor del polinomio p de x si solo si p evaluado en a vale 0. Bueno, más adelante vamos a ver que esto tiene un significado, ¿no? Por el momento no vamos a entrar mucho en detalle, pero si encontramos que p evaluado en un valor me sale 0, ya, entonces x menos ese valor será un factor. ¿Y qué significa un factor? Bueno, que ese p de x yo lo puedo escribir como ese valor, ese factor, por algún polinomio, ¿no? Por algún polinomio. No hay resto, o sea, la división es exacta. O sea que podemos decir que p de x es divisible por x menos a, ¿no? O x menos a divide a p de x, como dice aquí, ¿no? Todas ellas son equivalentes. Entonces, obviamente puede ser de gran ayuda todos estos datos que estamos dando, porque nos pueden ayudar a encontrar un polinomio p de x, a escribirlo por lo menos de alguna forma en base al dato que se da, ¿no? Bien, ese sería el teorema del factor. Luego tenemos esta otra propiedad, que en realidad sirve para 2, 3, 4, 5 polinomios, ¿no? A ver, en los números, por ejemplo, ustedes se acordarán, ¿no? Si los números son primos entre sí y un polinomio es divisible por cada uno de ellos, entonces será divisible por el producto. Por ejemplo, cuando ustedes quieren dividir un número, hallar la divisibilidad de un número por 6, entonces se acuerdan, ¿no? Ya 6 es 2 por 3 y 2 y 3 son primos entre sí. Entonces, si es divisible por 2 y es divisible por 3, será divisible por 6, ¿no? Más o menos la idea es la misma. Sucede que x menos a, x menos b y x menos c, ahí como ustedes lo ven, se comportan como los números primos en los números enteros, ¿no? Entonces, estos son los polinomios primos. Más adelante vamos a detallar un poquito más qué significa eso. Eh, pero se comportan como los primos en los números. Entonces cumple exactamente la misma situación. Si es divisible por este y por este separadamente, donde A, B y C son diferentes, o sea, son factores diferentes, entonces P de X será divisible por el producto de los tres. La misma figura que en los números enteros. Bien, y tenemos aquí otra propiedad que a veces, bueno, cuando yo era pequeña recuerdo que lo aplicaba y luego no me cuadraban las cuentas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros efectuamos una división, a veces también usamos las fracciones, ¿verdad? Y a veces esas fracciones se pueden simplificar, ¿no? Entonces uno simplifica y dice, ya lo simplifico y luego lo divido porque ahí más fácil encontrar el resto. Pero ¿qué pasa? Hay un detalle. Cuando nosotros simplificamos, ya estamos alterando el resto. Entonces, ¿qué pasa con el resto? A ver, sucede lo siguiente. Si yo multiplico o divido aquí el dividendo, para no alterar el cociente, también tendría que hacerlo la división por el divisor. Pero no solamente eso, el resto también es afectado. Entonces, si yo multiplico el polinomio dividendo, el divisor, el cociente no varía, pero el resto sí, también queda multiplicado por ese polinomio. Lo mismo pasa con la división, o sea, si hubiéramos dividido p de x por m de x, d de x por m de x, r de x por m de x, el cociente no varía, pero el resto sí queda dividido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces hacemos esto porque la división original pues, es medio complicada, no la puedo efectuar directamente, y multiplicar por un factor. ¿Ya? Puedes dividir también, ¿no? Entonces ahora quiero multiplicar por un factor. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero el resto original, pero ¿cuál era el resto original? Pues r de x. Entonces yo puedo efectuar esta división ya con todas las modificaciones. Voy a obtener este resto, pero ese no es el que quiero, el que yo quiero es r de x. Entonces, ¿cómo yo haría ese r de x? Pues dividiendo este resto que he encontrado, lo divido por m de x. Entonces,
Yo quiero el resto original, que era el que está en minúsculas. Ese m de x lo pasaré a dividir. ¿Ya? Entonces, también es una propiedad bastante útil porque a veces queremos dividir por un divisor que está medio complicado. El dividendo también tiene una forma en que no le podríamos aplicar de repente Horner. Entonces nos queda esta otra opción, ¿no? Tampoco sirve el algoritmo de la división porque, bueno, eh, el divisor no se puede factorizar, ¿ya? Entonces, hay algunas características que me indican que debo aplicar esta propiedad. Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos en la teoría. Por favor, si hay alguna duda, consulta, pueden escribirlo. Entonces ya sabemos que si tenemos números no hay que simplificar si tenemos una división de dos números en fracciones, ¿no? Porque bueno, a menos que queramos pues trabajar con el valor entero, o sea, el valor dividido con decimales, no hay problema, pueden simplificar ustedes. Pero si van a querer luego plantear una división donde vamos a llegar a un cociente, un resto, entonces ya no, pues porque el resto está variando, ¿no? Bien, entonces, listo, vamos a continuar ahora con los ejercicios, ¿no? Entonces veamos el ejercicio 1. Sabiendo que el resto de la división P de X por D de X es R de X, nos dan de dato el resto, y se determina el valor de ABC. Bien, a ver, aquí les voy a dar algunas sugerencias porque, como les comentaba, ya habíamos visto para el algoritmo de la división, para Horner, para Ruffini, para el teorema del resto, ¿no? Miren, aquí entonces yo tengo un polinomio que está completamente desarrollado. No conozco todos los coeficientes, eso sí, ¿no? No los conozco todos. Tengo aquí mi divisor también que es totalmente conocido. Entonces, yo le podía aplicar aquí Horner, ¿no? Horner. Tengo el resto también. Tengo el resto. Entonces, con eso podría establecer una relación, ¿verdad? Eh, a ver, les pregunto, ¿le podría aplicar el teorema del resto? ¿Ustedes creen? De que se puede, pero la pregunta es, ¿me conviene aplicar el teorema del resto? Horner podría ser A, porque grado 5 no es tan alto, ¿no? Ahí están todos los coeficientes, aunque sean parcialmente conocidos, pero tengo algunos datos que me podrían ayudar. Entonces, ahí está, podría ser Horner. ¿Podría ser el algoritmo de la división? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podría ser el algoritmo de la división? También tengo elementos suficientes como para reemplazar. Solamente hay un pequeño detalle para el algoritmo de la división, ¿no? Que el d de x eh, se puede factorizar, pero de repente no es tan inmediato, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, ahí ya vamos analizando las cositas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, orden, ¿no? Como les digo, el divisor ahí es el que nos falla para el algoritmo de la división. Si no, podría ser una buena opción, ¿ya? Ahora, el teorema del resto también. Recuerden que ustedes igualan a cero, encuentran una relación y reemplazan el polinomio. Me faltó aclarar que se reemplaza en aquellas expresiones de grado menor a lo que estamos reemplazando. ¿Ya? Menor hasta igual, hasta igual. ¿Ya? Bien, entonces aquí todo apunta a Horner. Vamos a ubicar entonces ya está completo y ordenado el P de X, el D de X ya lo hemos completado con 0X, y bueno, el resto también está completo y ordenado en forma decreciente, así que vamos a colocar los coeficientes del dividendo, ahí está, el divisor. Recuerden que luego cambiamos de signo, ¿no? Sería aquí. Este es menos 1, sería más 1. El 0 no tiene signo, así que lo bajamos. Y luego el menos 1 que cambie de signo a más 1. Ahora, como estamos dividiendo entre un polinomio de grado 3, entonces vamos a contar desde el extremo derecho hacia la izquierda 3 espacios. Bueno, ahí trazamos la línea que separa el, los coeficientes del cociente de los coeficientes del resto, ¿no? Bien, procedemos entonces, vamos a colocar aquí el resto, que ya lo conocemos, 3x cuadrado más 2x más 1, lo vamos a colocar por aquí en esta zona, pero solamente los coeficientes, así que colocaremos 3, 2 y 1, ¿no? Ahí está. Ahora sí, procedemos a dividir, para eso
Recordemos que siempre se va a dividir entre 3, entonces 6 entre 3, esto sería 2. Y lo vamos a multiplicar por 1, por 0 y por 1, ¿no? 2 por 1, 2, por 0, 0 y por 1, 2. Ahí está. Ya acabamos de multiplicar, así que vamos a la siguiente columna. Aquí sumamos, serían 3. Dividimos nuevamente por el 3. Eso sería 1. Y luego volvemos a multiplicar por 1, por 0 y por 1. Bueno, sería 1, 0 y 1, ¿no? ¿Está? Ya terminamos, vamos a la siguiente columna. Sumamos aquí sería 0. Entonces 0 entre 3 sigue siendo 0. Y si 0 lo multiplico por 1, por 0 y por 1, sigue siendo 0. Ahí está. Por lo tanto, como ya coloqué un valor en la última columna, la regla dice que procedo a sumar todo lo que tengo, ¿no? Entonces, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 3. Sumo todo esto, me tiene que dar 2. Sumo todo esto, me tiene que dar 1. Por lo tanto, C vale 1. B vale 1 también y A vale 1. ¿Ya? Ahí están justamente las ecuaciones que hemos resuelto. A más 2 sería igual a 3, A vale 1. B más 1 vale 2, B vale 1 y C vale 1 directamente, ¿no? Nos piden el producto, así que el producto sería A por B por C, 1 por 1 por 1, y eso es 1. Así que la respuesta es la alternativa A, ¿no? Respuesta A. Correcto, Hans. 1A. Así es. Y si me preguntan el cociente, ¿cuál es el cociente? Bien, entonces, en realidad, como les repito, el problema se presta para las tres formas que hemos visto. Algoritmo de la división, en este caso Horner, y el teorema del resto, porque tenemos como dato el resto, ¿no? Entonces podemos usarlo. Pero la diferencia es el tiempo que vamos a tomar. Si ustedes usan el algoritmo de la división, les va a tomar mucho tiempo establecer algunos valores para las relaciones que tienen. Y si tienen el algoritmo el teorema del resto, reemplazar alguna relación en el dividendo probablemente sea más compleja y me haga operar más. Entonces, por el tiempo, me conviene aquí aplicar Horner, ¿no? Tiene todas las condiciones para aplicarle Horner. Polinomio de grado bajo, completamente desarrollado, ¿no? Aunque no conozco totalmente el polinomio P de X, pues sí tengo datos del divisor y del resto, eso me va a ayudar a hallar justamente los valores de A, B y C. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, Paco paga 3x cubo más 2x cuadrado más x más n soles por la compra de 3x menos 4 libros, todos del mismo precio, y recibe devuelto 13 soles. Calcula el precio de cada libro para x igual a n más 9. A ver, planteemos de la siguiente manera, ¿no? Si supongamos que Paco gastó 200 soles en total por los libros, ¿no? Paga 200 soles, un billete de 200 soles y paga, ¿no? Entonces, pero él compra cierta cantidad de libros. En este caso dice 3x menos 4, ya no sé cuántos serán esos libros. Pero el pago total está asociado al número de libros por el precio de cada uno, ¿no? Como es el mismo, supongamos que el precio es X. A ver, bueno, vamos a ponerle otra letrita, ya, vamos a ponerle Y. Ya, entonces, el número de libros que compra multiplicado por el precio de cada libro me va a dar el pago total. Pero como dice que recibe vuelta, o sea, quiere decir que esos 13 soles se deben adicionar a ese costo de todos los libros, ¿no? Entonces, si yo este 13 lo paso a restar, la división ya sería exacta, ¿no? Al dividir 200 menos 13 entre el número de libros, lo que voy a obtener es el precio de cada libro. ¿Ok? Bueno, haciendo este pequeño análisis con un ejemplito, vamos a proceder a hacer nuestros cálculos.
Bien, entonces vamos a considerar que Q de X representa el precio de cada libro. Y le estoy llamando Q de X porque justamente es un cociente, ¿no? Es un cociente. ¿De quién? Al momento de efectuar la división de 3x al cubo más 2x cuadrado más x más c. Entonces, a ver, vamos por partes. ¿Podríamos aplicarle Ruffini? Sí, le sugiero que apliquen Ruffini también, ¿vale? Pero en este caso yo le quiero aplicar el algoritmo de la división porque si ustedes se dan cuenta, vamos a dividir por este polinomio. Y ese polinomio eh, ya está pues factorizado, ¿no? Ya, mejor dicho, ya está fácil de hacerlo cero, porque si ustedes se acuerdan lo que buscábamos era que fuera cero. Entonces es una opción, ¿no? Si hacemos que eso sea cero, el Q de X no importaría su valor. Bueno, tenemos aquí el divisor, el cociente que sería el precio de cada libro y el resto. ¿Bien? Bien, entonces lo que vamos a hacer es pasar el 13 a restar, como les decía hace un rato, y ya tenemos una división exacta. Entonces primero usamos el algoritmo de la división para poder determinar esta expresión. Pero ahora que sabemos que la división es exacta, esta, ¿no? Obviamente, este nuevo dividendo, lo voy a dividir por este divisor, voy a obtener este cociente. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si queremos hallar cociente, que es el precio de cada libro, queremos hallar cociente, ¿qué nos conviene aplicar? Pues como este divisor es de grado 1, nos conviene aplicar Ruffini. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer por Ruffini, ese 3x menos 4 lo igualamos a 0, nos daría 4 tercios. Vamos a colocar aquí el dividendo, que sería 3, 2, 1 y n menos 13. En la última columna, n menos 13. Y ese 4 tercios por este lado, ¿no? Estas 4 tercios. Bien, entonces vamos a proceder, ¿no? Es baja. Ya sabemos que sale 0 porque hemos hecho que esa división sea exacta, ¿no? Entonces aquí tenemos el 3 que baja, por 4 tercios sería 4, 4 más 2, 6, 6 por 4 tercios sería, a ver, 6 entre 3, 2, por 4, 8, 8 y 1, 9, 9 por 4 tercios sería 12, y al momento de sumar n menos 13, n menos 13 más 12 nos tiene que dar 0, ¿no? Ahora, el cociente no es el cociente real todavía, porque si ustedes se acuerdan, si dividimos por un divisor que no es mónico, entonces el cociente hay que dividir cada uno por, en este caso por 3, ¿no? Cada coeficiente por 3, aquí sería 1, 2 y 3. Esto ya lo descartamos. Entonces mi cociente sería pues, y también teníamos que n menos 13 más 12 sería 0, o sea, n vale 1. Bien, el problema me dice, ¿no? Bueno, ya nosotros tendríamos así, ¿no? Ya, este es el precio de cada libro, ya sabemos que n vale 1, eh, entonces el precio de cada libro sería x cuadrado más 2x más 3. Pero ese x podría tomar cualquier valor. En este caso nos dicen n más 9. Si n vale 1, 1 más 9 sería 10, ¿no? Entonces, ahí está el cociente que ya habíamos anotado. Y lo que queremos es calcular en 10, ¿no? Pero si yo reemplazo aquí sería 10 al cuadrado más 2 por 10 más 3. Y si ustedes se acuerdan, eso se parece a la descomposición canónica, ¿no? 10 al cuadrado por 1 sería, más 2 por 10 más 3 sería 123. Ahí está, 123. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Alternativa C. Bueno, vamos a dejar unos minutitos ahí para cualquier pregunta. Correcto. Ujú. Ahora, para hallar el valor de n también se podría haber usado el mismo algoritmo de la división, reemplazar directamente 4 tercios y ahí en el valor de n, ¿no? O también de repente algunos me dirán, profesora, bueno, pero no la hacemos exacta, simplemente colocamos el resto al final, ¿no? Y le aplicamos Ruffini. También, o sea, ahí hay varias opciones para resolver este problemita. ¿Ya? Eh, Algoritmo de la división para el cociente sí ya es más complejo porque el d de x es de grado 1.
Así que el q de x tendría que ser de grado 2, ¿no? Se puede tratar de darle la forma, se podría hacer, sí, sí se podría hacer, pero nos tomaría más tiempo, ¿no? Entonces no nos conviene. Bien, sigamos entonces. Ejercicio 3. Si dividimos un polinomio p de x de quinto grado por x cuadrado más x más 1, se obtiene como resto 10x más 2 y como cociente q de x, sabiendo que p de 4 es 0 y q de x es x a la n menos ax cuadrado menos 18, hay el valor de n más a. ¿Ven? Aquí vamos a ayudarnos del algoritmo de la división para escribir la relación. Recuerden que era uno de los casos en que nos servía, ¿no? Cuando el polinomio no es conocido, solamente sabemos que es de quinto grado, ya, vamos a usarlo por partes. Y luego vamos a ver si nos conviene aplicar algún otro método, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos dice, al dividirlo, el polinomio p de x por este de aquí, ese sería el divisor. Dice, se obtiene como resto 10x más 2 y como cociente q de x, ahí está. Dividendo igual a divisor por cociente más resto. ¿Okay? Bien, entonces también me dan la forma del q de x, ¿no? Ahí está. Si nosotros reemplazamos con el q de x, ahí tenemos eso, ¿no? El x a la n menos x cuadrado menos 18. Ya, pero si ustedes recuerdan, planteamos una observación. El grado de p de x es igual, o sea, el grado del dividendo es igual al grado divisor más el grado del cociente. Entonces, a ver, el grado del dividendo, nos dice el problema al inicio, vale 5. El grado del divisor es 2. Por lo tanto, el grado del cociente tendría que ser 3 para que se cumpla esta propiedad. Ahí está, miren, aplicámoslo. 5 sería igual a 2 más n, que en este caso tendría que ser 3, ¿no? Ya está, ya tenemos el valor de n. Y reemplazándolo, pues tendríamos esta expresión, ¿no? Tenemos esa expresión. Solamente nos faltaría conocer el a, nada más, ¿no? Porque aquí me piden n más a, ¿no? N más a. Ya tengo el n que está por aquí. Me faltaría saber cuál es el valor de a. Bien, hay un dato que todavía no he usado que es este, ¿no? Dice que p de 4 vale 0. Entonces si yo reemplazo 4 aquí, 4 aquí, 4 aquí, 4 aquí, aquí y aquí, todo eso me debe dar 0. A ver, reemplacemos entonces. A ver, vamos a analizar por aquí. Ahí sería 16 y 4, 20, 21. Ahí está. 4 al cubo, 64. 4 al cuadrado por a, 16a. Menos 18 baja, ¿no? Por aquí 10 por 4, ahí está, y 2. Bueno, esto me daría 42, esta parte, ¿no? 42. Entonces, si yo lo paso al otro lado, pasa con menos 42. Y me queda que 21 por toda esta expresión sería menos 42. Bueno, 21. Entonces tendrías que 46 menos 16a es igual a menos 2. Si este menos 2 lo paso a sumar, serían 48. Y el 16 lo paso al otro lado, 16a sería 48. Por lo tanto, a vale 3, ¿no? A vale 3. Bien, entonces, ¿qué nos pedían? Bueno, ya sabemos que a vale 3. Y n vale 3 también. Nos piden la suma. Sería 6, ¿no? Alternativa D. Correcto, Hans, ¿no? Hasta que la rompe Hans. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, pues aquí el algoritmo de la división nos ayudó bastante, a pesar de que el divisor no era, no se podía factorizar. Pero si ustedes se dan cuenta, no me pedían el resto, pues no me hablaban me hablaban del cociente y pues una buena opción era esta en este caso, porque el polinomio p de x no era conocido, ¿no? No era conocido. Entonces, no es conocido, no le puedo aplicar el algoritmo de perdón, el teorema del resto
Y Horner, pues no se puede, porque no lo conozco, pues, ¿no? No me queda de otra. Algoritmo de la división. Bien, vamos a ver otro problemita. Ejercicio número 4. Un motorista ha adquirido DDX litros de petróleo y los ha distribuido en forma equitativa en envases de DDX litros, donde X es entero positivo, ¿no? Dice, si la cantidad de petróleo que quedó sin envasar es 12 litros, determine cuántos envases empleó el motorista. Como nos hablan de que se va a distribuir cierta cantidad de petróleos, entonces, de manera equitativa estamos hablando de una división, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos el total de petróleo entre el total de litros que se va a llenar en cada envase, lo que tendríamos sería el número de envases necesario, ¿no? Además nos dicen que quedó sin envasar 12 litros, quiere decir que eso sería lo que ya no alcanzó. Así que ese sería el resto, ¿no? Entonces me están dando el dividendo, el divisor y el resto. Por la forma que tiene, a ver, 6x a la quinta, grado pequeño, también el divisor, podría aplicarle Horner, ¿no? Horner. Algoritmo de la división, también, pero como me piden cuántos envases empleó, eso es el cociente. Entonces, habíamos mencionado también que el cociente normalmente es una pregunta para usar en la división por Horner o por Ruffini, ¿no? Porque con eso se halla mucho más rápido el cociente. Entonces, vamos a aplicar la división por Horner, ¿no? Pero hay un detalle. A ver, vamos a ver. Tenemos que completar, ¿no? ¿Quién le faltaba? Aquí el 0x, todo lo demás está completo, ¿no? Grado 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya está. Bueno, colocamos 6, 13, 4, 9, menos 2. Como es de grado 3 el polinomio por el que vamos a dividir, vamos a contar de la derecha a la izquierda 3 espacios. Los coeficientes del divisor, 2. Bueno, el siguiente sería más 3, ¿no? Pero cambiamos de signo, menos 3. El 0 no tiene signo, así que no hay problema. Y luego el 4 que va con menos 4. Ahora sí, la línea dejando los 3 espacios y procedemos. Dividimos, sería 3. Va a multiplicar aquí al menos 3, al 0 y al menos 4. O sea, sería menos 9, 0 y 12. Negativo, ¿no? 12 negativo. Sumamos por aquí, esto sería 4. Entre 2, 2. Ese 2 va a multiplicar al menos 3, sería menos 6. Al 0 sería 0, ¿no? Y al menos 4, que sería menos 8. Sumamos la que sigue, sería menos 2. Entre 2 sería menos 1. Y menos 1 por menos 3 sería 3. Menos 1 por 0 sería 0. Y menos 1 por menos 4 que nos da 4. Bien, como ya colocamos un valor en la última columna, procedemos a sumar todo, ¿no? A ver, 9 menos 12 sería menos 3, más 3, eso es 0, ¿no? 13 menos 8 serían 5. Y menos 2 más 4 sería 2. O sea, el cociente sería 3x cuadrado más 2x menos 1. Y el resto sería 5x más 2, ¿no? 5x más 2. Bien, pero hay un dato que nos da el problemita. Dice, si la cantidad de petróleo que quedó sin envasar es 12 litros, bueno, por este lado nosotros tenemos que el resto, lo que nos envasó, fue 5x más 2. Si lo igualamos, ahí tenemos el cociente del resto. Si igualamos este resto con 12, tendríamos que el valor de x es 2, ¿no? 2. El 2 pasa a restar, serían 10. 10 entre 5 vale 2. Entonces ya tenemos que eso se da cuando x vale 2. Por lo tanto, ¿cuántos envases fueron? Bueno, los envases fueron 3x cuadrado más 2x menos 1, pero como ya sabemos que x vale 2, lo reemplazamos ahí, 4 por 3, 12, y 4 serían 16, y menos 1 sería 15. Así que la respuesta es, el número de envases que tiene es 15. Alternativa A. Correcto, ¿no? 4A.
Y pregunta, ¿se podría haber aplicado aquí el teorema del resto? ¿Mm? Conocemos que el resto vale 12, pero no en función de x, entonces ese 12 no es un resto real, por lo tanto, o sea, no en función al polinomio, ¿no? A los polinomios que estamos trabajando. Entonces no se puede, pues, ¿no? No se puede aplicar el teorema del resto. Y si me dicen el algoritmo de la división, bueno, se podría aplicar, pero nos demoraría un poco al momento de calcular, ¿no? Porque los polinomios son conocidos, se puede aplicar el teorema del resto directamente, pero igualando eso a cero, pues no obtenemos alguna relación muy, muy fácil de encontrar, ¿no? A ver, aquí me refiero a esto por si acaso, ¿no? Este es el divisor. Entonces, si yo quisiera aplicar el teorema del resto, tendría que igualar esto a cero. Pero si igualo a esto a cero, tengo varias relaciones, por ejemplo, ¿no? Pero si esto yo lo reemplazo por aquí, reemplazaría aquí, 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 ¿no? Tendría que operar mucho, ¿no? Habría que operar mucho, no me conviene. Tampoco veo que se repita esto de acá, como para decir que todo eso es menos 4. Entonces, si nosotros vemos que estamos tratando de encontrar alguna relación y no encontramos algo que haga que sea más corto el cálculo, pues lo descartamos, ¿no? Descartamos esto. Entonces, se podría hacer, sí, pero nos va a demorar. Eso es cierto, va a demorar. Listo. A ver, vamos con el siguiente problemita. Ejercicio 5. Se desea repartir k en x a la quinta más nx cuarta más mx cubo menos 9x cuadrado más 36x más 31. Canastas. Para 2x al cubo menos x cuadrado más 7 madres en su día, sobrando x cuadrado más x más 10 canastas. Si en cada canasta había m más n más k productos, determine el polinomio que representa el número de productos repartidos a cada madre. Bien, entonces, aquí si yo voy a repartir, obviamente estamos hablando de una división, ¿no? Me hablan de que cada canasta tiene una cantidad fija de productos, m más n más k, así que eso refuerza mis datos, ¿no? Entonces, definitivamente tendríamos que dividir el total de canastas entre el número de madres para ver cuántas canastas le toca a uno. Y acá hay un restante, o sea que la división no es exacta, tiene un resto. Como los polinomios son conocidos, podría aplicar Horner, ¿ya? Pero aquí viene el detalle justamente de un método que es una variante de Horner. Bien, si ustedes trabajan, intenten trabajar, yo les pido, háganlo, ¿no? Trabajen ustedes Horner así como está. Se van a dar cuenta que los coeficientes de x a la quinta, x a la cuarta y x al cubo, esos coeficientes no son conocidos. Y cuando ustedes empiecen a hacer la operación de Horner, van a ver que esos van a irse complicando cada vez más porque se van a complicar, se van a trabajar de 2, los 3, el K, el N, el M, van a estar figurando ya en cada uno de los coeficientes. Y cada vez que hagan la operación se va a hacer más larga porque vamos a tener que operar todos esos coeficientes que no conocemos. Entonces, lo ideal sería que en lugar de comenzar con esos coeficientes desconocidos, nosotros trabajáramos con los últimos coeficientes. Bien, sucede lo siguiente, y aquí lo voy a anotar. Existe un método que se llama el método de Horner inverso o Horner invertido. Este método se utiliza cuando el divisor, a ver, empecemos con el dividendo, ¿no? El dividendo, como en este caso, tiene coeficientes de grado principal, de grado mayor, tiene los coeficientes de grado mayor desconocido, ¿ya? Es una de las características más notables. Pero hay un detalle, el resto debe ser cero.
El resto debe ser 0, la división debe ser exacta. Y en este caso no me dan una división exacta. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Ya, yo le voy a llamar esto d mayúscula de x. Este es el resto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hace algunos problemitas nosotros pasamos a restar el resto y la división se volvió exacta. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que hallemos un nuevo dividendo. Ya se haya un nuevo dividendo a partir del dividendo original y le quitamos el resto. De modo que este nuevo dividendo, al dividirse por el d minúscula, el divisor, la división es exacta. El cociente es el mismo. O sea, al hacer esto, estamos volviendo la división exacta. ¿Ya? La estamos volviendo exacta. Bien, entonces, ¿qué dice el método de Horner inverso? Bueno, cuando ya tenemos la división exacta, entonces vamos a ordenar los coeficientes, bueno, vamos a ordenar los polinomios en forma creciente. Ojo, hasta ahora Horner, Ruffini se ha ordenado en forma decreciente. Pues para el Horner invertido vamos a ordenar en forma creciente. ¿Ya? Creciente. Horner normal, Ruffini decreciente, ¿no? Ya, Horner inverso en forma creciente. El cociente que obtengamos va a salir también en forma creciente y el resto va a ser 0 porque esa es la condición principal. Entonces, ¿en qué casos podemos aplicar el Horner invertido? Primero, el resto debe ser 0 o conocido, porque si lo conocemos, podemos hallar un nuevo dividendo restando al dividendo original, restándole ese resto. ¿Ya? Ahí así lo volvemos exacta la división. ¿Qué más? Los coeficientes de los términos de mayor grado en el dividendo deben ser desconocidos. Aquí se cumple, ¿no? Miren, yo no conozco el K, no conozco el N ni el M. Entonces los de mayor grado no son conocidos. Ya tengo las dos condiciones, entonces ya le puedo aplicar el Horner inverso. Bueno, primero voy a llamar a Q de X la cantidad de canastas que se le entrega a cada madre. Pero este Q de X también sería el cociente de la división, ¿no? Ahora, como les repito, al momento de hallar la división, eh, todos deben estar ordenados en forma decreciente. El dividendo, el divisor, el cociente también les va a salir ordenado en forma creciente. ¿Ya? Bien, entonces primero lo planteamos para el algoritmo de la división para que quede claro cómo es que formamos la división exacta. Ahí está, miren. Tenemos el dividendo kx a la quinta más nx cuarta más mx cubo menos 9x cuadrado más 36x más 31 igual al divisor, que es 2x cubo menos x cuadrado más 7, por el cociente que todavía no conocemos y que representa la cantidad de canastas recibida por cada madre, más el resto que es x cuadrado más x más 10. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es pasar justamente ese x cuadrado más x más 10 a restar, ¿no? Entonces, por ese motivo tenemos aquí, miren, era menos 9x cuadrado. Pasamos este x cuadrado a restar, sería menos 10x cuadrado. Teníamos 36x. Pasamos este x a restar, serían 35x. Teníamos 31, pasamos el 10 a restar y se hace 21. Y esta división, esta nueva división, ya es exacta. Hemos completado aquí el divisor. Ya sería, pues, no había término de grado 1, así que es 2x al cubo menos x cuadrado más 0, x más 7. Ese sería el divisor. El nuevo dividendo es este de aquí, ¿no? Es este de aquí, el nuevo dividendo. Pero el cociente no va a variar entre uno y el otro. Eso es lo que estamos viendo justamente al darle primero la forma con el algoritmo de la división. ¿Ya? Bien, entonces, como les repito, en Horner inverso vamos a ordenar el mismo esquema, pero vamos a colocar en forma creciente. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con el 21, luego el 35, luego el menos 10, M, N y K en ese orden. Entonces sería así: 21, 35, menos 10, M, N y K. Al igual que en el Horner habitual, el, el divisor también, ¿no? Pero empezamos también creciente, ¿no? Entonces empezamos con el 7, luego el 0, luego el menos 1 y luego el 2. Pero que recuerden que el 2
el 7 va con su signo normal, pero el 0, el -1 y el 2 cambian de signo. Entonces sería 0, 1 y -2. Trazamos la línea aquí, como el grado vale 3, 3 espacios de derecha a izquierda. Listo. Y procedemos como en Horner, igualito que en Horner, ¿no? De antemano ya sabemos que el resto vale 0. ¿Ya? Que el resto vale 0. Vamos a limpiar un poquito nuestros coeficientes para poder trabajar. Vamos a limpiar aquí y vamos avanzando, ¿no? A ver, aquí sería 21 entre 7. Eso es 3. Ahora sí. Dividimos. Sería 3. 3 por 0. 3 por 1, que sería 3, ¿no? 3 por -2, que sería -6. Ahí está. Vamos a la siguiente columna. 35 más 0, que es 35. Entre 7, 5. Por 0, 0. Por 1, 5. Por -2, -10. Vamos a la siguiente columna. -7. -7 entre 7. -1. Por 0, 0. Por 1, -1. Por -2, 2. Bien, como ya llegamos a colocar un valor en la última columna, sumamos aquí todos los valores. Sumamos, aquí me quedaría m-1 igual a 0, ¿no? O sea, aquí me vale 1. Sumamos aquí n-11, que sería 0. Y aquí sumamos k más 2 sería igual a 0. O sea, m vale 1, n vale 11 y k vale -2. Ahí está. Bien, dice que en cada canasta había m más n más k productos. Bueno, m más n serían 12, menos 2 sería 10. O sea que en cada canasta había 10 productos, ¿no? 10 productos. El cociente, a ver, miren, recuerden que va en forma creciente, entonces ya no empezamos con el x cuadrado por aquí, sino que va grado 0, grado 1 y grado 2. Ese sería el cociente. Si lo ordenamos nuevamente, sería menos x cuadrado más 5x más 3, ¿ya? De ahí sale ese cociente. Bien, entonces si multiplicamos el número de productos por la cantidad de canastas que recibió cada mamá, recordemos que esa cantidad era el Q de X, entonces tendríamos el número de productos en total que recibió, ¿no? 10 sería la suma de m más n más k por el Q de X, que es menos x cuadrado más 5 más x, y eso sería pues menos 10x cuadrado más 50x más 30, ¿no? Que es la alternativa A. Bien, esa sería la cantidad de productos que recibió cada madre. Ahora, si se dan cuenta, lo hemos planteado inicialmente por el algoritmo de la división, pero ese paso lo podemos saltar directamente al Horner inverso. ¿Cómo? De frente restamos, ¿no? Restamos el dividendo menos el resto. Tenemos el nuevo dividendo y con ese trabajamos para hacer la división que sea exacta. A ver, veamos si hay alguna consultita por ahí. Bien, continuamos entonces, chicos. A ver. No está de más sugerirles que traten de aplicar Horner para que ustedes vean cuál es la diferencia para hallar el valor de m, n y k. O sea, aquí es bastante rápido, ¿no? Pero si ustedes lo hacen por Horner, que se puede hacer también, bueno, van a tener 3 ecuaciones con 3 variables que van a estar mezcladas. Entonces, en ese sentido, pues va a ser un poco más, va a demorar un poco más, ¿no? De repente por ahí me dice, profesora, pero ¿y si así como está le aplicamos de frente a Horner? También se puede,
como les repito, no es necesario volver la división exacta para aplicar Horner. Se puede hacer, pero les va a demorar un poco más, ¿no? Ahora, vamos con el ejercicio número 6. Dice, determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Al dividir todo este polinomio por x a la 12 menos 10, menos 1, perdón, el residuo es x cuadrado más 3. A ver, justamente aquí vamos a ver una forma general de aplicar el teorema del resto. Miren, recuerdan que el teorema del resto inicialmente habíamos visto que el divisor era lineal, pero no necesariamente es así. Lo que vamos a hacer es igualar esto a 0. Entonces tendríamos que x a la 12 vale 1. Y lo guardamos ahí, ya lo guardamos. ¿Qué vamos a hacer con el dividendo? Pues le vamos a dar forma en base a este x a la 12. Por ejemplo, eso sería, a ver, 212, no es divisible exactamente por 12. 208 sería por ahí, ¿no? Y eso es 12 por 17, acá está. 204, perdón, 7 por 2, 14, 12 por 17. Entonces lo puedo escribir así, ¿no? X a la 12 toda la 17 y por eso por X a la 8. 12 por 17 más 8 me da justamente 212. Entonces eso es darle forma, ¿no? Que aparezca el X a la 12. En X a la 50 es más sencillo porque 50 es 48 más 2. 12 por 4, 48 más 2. Ahí está. Finalmente el 60, pues que sería 12 por 5, 60 directo, ¿no? Entonces, una vez que ya le hemos dado forma, la idea es que reemplacemos la relación que hemos encontrado. Como ustedes pueden ver aquí, yo no he hallado el valor de x y no se debe hacer, ¿no? Lo que se encuentra es una relación que se va a reemplazar en el dividendo. Entonces lo vamos a reemplazar aquí, aquí y aquí. Aquí me quedaría 1 a la 17 por x a la 8, 1 a la cuarta por x cuadrado, bueno, el menos delante, 1 a la quinta, que sería 1, 1 más 2, por ahí 3, ¿no? Entonces me va a quedar aquí, ¿no? Ahí está. 1 a la 17, 1 a la cuarta, 1 a la quinta. 1 a la 17, 1 por x a la 8, x a la 8. 1 a la cuarta por x cuadrado, ¿no? Con signo menos delante. 1 más 2. Ahí sería 3, ¿no? Ahí está. Ese sería el resto. Ojo, cuando nosotros aplicamos este teorema del resto, a veces, ciertos casos, ¿no? Que les pueden quedar a ustedes, hay que verificar siempre, ¿no? El grado de resto aquí es 8. ¿Es menor que el grado del divisor? Y la respuesta es sí, así que ahora sí ya digo, ese es el resto válido, no hay problema, ese es, ¿ya? Ese es. Bien, entonces, ¿qué nos dice el problema? Dice, al dividir este polinomio por x a la 12 menos 1, el residuo vale x cuadrado más 3, la respuesta es falsa, ¿no? Eso es falso, nos sale x a la octava menos x cuadrado más 3. A ver, vamos con la segunda parte. El segundo ítem dice, si p de x es divisible separadamente por x más 2 y x menos 2, entonces p de x es divisible por x cuadrado menos 4. Ajá, recuerden que este x más 2 y este x menos 2 son primos entre sí, ¿no? Según lo que habíamos visto en uno de los teoremas adicionales. Son primos entre sí. Y si un polinomio es divisible por cada uno de ellos separadamente, entonces también podrá ser divisible por el producto. Ya, entonces aquí lo formalizamos, ahí está la propiedad. Nosotros habíamos visto cuando eran 3, pero yo les dije puede ser para 2, para 4, no hay problema la cantidad. Será divisible por el producto de todos ellos, siempre y cuando sean primos entre sí, ¿no? Sí, se fue. Ya, entonces, ¿qué pasa? P de x es divisible por x más 2 y x menos 2 también será divisible por el producto, pero justamente ese producto vale x cuadrado menos 4, así que eso es correcto, ¿no? Segunda opción sería verdad. Verdad. Bien, pasamos al número 3. P de x dice que lo estamos escribiendo como d de x por q de x más r de x, ¿no? Em, todos ellos polinomios. Todos ellos polinomios, ¿no? Entonces me dice, ¿no? P de x menos r de x es divisible por q de x. Bueno,
Si ustedes se acuerdan, es lo que hemos hecho, nosotros para aplicar Horner inverso, ¿no? Esto lo pasamos a restar. Para que sea mejor, pasamos a restar el R de X y efectivamente vemos que es divisible por Q de X. Vemos que es divisible por Q de X. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí este es un polinomio. Entonces, ¿cuál es la definición de divisibilidad? Bueno, si ese polinomio es divisible por Q de X, bueno, también podemos decir que es un factor. Y si es un factor, se escribe de esta forma, donde ambos son polinomios. Por lo tanto, la respuesta sería verdad. Así que la respuesta es verdad. Alternativa B es la respuesta correcta, entonces. Vamos a verificar a ver si hay algún comentario por ahí. Correcto, Hans. Bien, seguimos entonces. Ejercicio número 7. Luego de dividir P de X, que es n-1 por X a la cuarta menos 1 por X, n cuadrado menos 2 por X al cubo más 1, y por aquí n cubo menos 1 por X por D de X, dice se obtiene un resto cuyo coeficiente principal es menos 21. Determine el valor de n sabiendo que es un valor entero. Bien, como podemos observar, pues aquí habría que desarrollar los polinomios. En este caso es posible porque no hay mucho que desarrollar, ¿no? Aquí sería x a la quinta menos x, y luego agrupar un poco. Podría ser, así que por la forma que tiene, podríamos aplicarle una división por Horner, ¿verdad? Por Horner. También tenemos otra opción. A ver, podríamos usar el algoritmo de la división para usar este dividendo igual al divisor por un coeficiente que no conocemos, más un resto, ¿no? Pero, ¿cómo sería el resto de esta división? Bueno, como este divisor es de grado 2, entonces el resto debe ser de grado 1. Por lo tanto, podría ser de esta forma, ¿no? Entonces sería otra opción, ¿no? Sería otra opción. También podría ser el teorema del resto, pero tendríamos que buscar cómo reemplazar esto aquí en esta expresión, ¿no? Que, a ver, veo que sí podría hacerse, ¿no? Sí podría hacerse. Me demoraría un poquito más probablemente, pero sí, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias opciones. Aquí tenemos nuestra división. El dividendo entre el divisor. Entonces vamos a usar justamente el teorema del resto. ¿Ya? Teorema del resto, aunque yo también les recomiendo por ahí el algoritmo de la división, ¿no? Entonces, si igualamos esto a 0, se va a eliminar el n, ¿no? Se elimina el n, y por lo tanto el x cuadrado vale 1. Y eso hace que sea fácil reemplazarlo, ¿no? Una característica de que sí, pues va el teorema del resto. Bien, luego tenemos que darle forma a nuestro polinomio dividendo, que en este caso sería el p de x. Entonces hay que escribir esto como un x cuadrado al cuadrado, esto como x cuadrado por x, y listo, ¿no? Entonces le damos esa forma y vamos a reemplazar entonces este x cuadrado igual a 1 aquí y aquí. ¿Ya? Bueno, aquí sería, bueno, vamos a colocarlo aquí. Ya está. Sería 1 menos 1, pero eso es 0, aquí se va a eliminar. Por aquí tendríamos 1, 1 más 1x más 1 por n cuadrado menos 2, y todo eso más n cubo menos 1 por x. Bien, aquí viene la aclaración nuevamente, que solamente se debe reemplazar en aquellos valores, aquellas expresiones que tienen grado
2 o más. Por eso aquí no se afecta y aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco. Y acá le hemos dado forma y tampoco afecta a este, ¿no? Solamente se va a reemplazar de grado 2 a más, ¿ok? Bien, entonces, reduciendo esto, pues nos quedaría x más 1 por n cuadrado menos 2 y aquí n cubo menos 1 por x, ¿no? Ya está. A ver, si reducimos más esto, ya, operando, tendríamos esto por x, esto por 1, todo esto por x, vamos a agrupar estos dos, ¿no? Vamos a agrupar este con este. Entonces tendríamos n cubo más n cuadrado menos 3 por x. Y el otro sí nos va a quedar solito, ¿no? En el n cuadrado menos 2. Ahí está. Ya le vamos dando forma a nuestro resto. Y según el problema dice que el coeficiente principal es menos 21. O sea, esto de aquí es menos 21. ¿Ya? N cubo más n cuadrado menos 3 igual a menos 21. Y nos dicen que n es un valor entero. Entonces, vamos a pasar el menos 3 al otro lado. Y lo que vamos a hacer es algoritmo, bueno, descomposición canónica, ¿no? Pero como es negativo, pues vamos a considerar ahí los valores negativos, pues, ¿no? A ver, ustedes miran, profesora, ¿dónde lo he sacado? Bueno, vamos a hacer el detallito por aquí, ¿no? Aquí eso sería n cuadrado por n más 1, ¿no? N cuadrado, esto vale menos 18. Entonces, obviamente el n cuadrado no puede ser el negativo, este tendría que ser el negativo. Y este tendría que ser el cuadrado de un valor en función de 18, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Este 18, vamos a dejar el menos por aquí delante, es 9 por 2. El 9 es un cuadrado, entonces el otro valor tendría que ser menos 2. Por lo tanto, n más 1 sería igual a menos 2. N valdría entonces menos 3, que al cuadrado efectivamente me vale 9. ¿Ya? Entonces de ahí sale que el n vale menos 3. Bien, me pide justamente determinar eso, ¿no? Determine el valor de n sabiendo que n es un valor entero. ¿Está? El valor de n vale menos 3. Respuesta alternativa D. Bien, vamos a ver si hay algún comentario por ahí. Ah, buena pregunta, Valeria. En realidad, aquí en el ejercicio, cuando nosotros igualamos a 1, una opción sería la que tú comentas, ¿no? Que el x vale 1 o vale menos 1. Se tendría que trabajar con los dos, con los dos. Pero eso sería, por ejemplo, en el caso del algoritmo de la división. Si tú aplicas el algoritmo de la división, tendrías que evaluar en menos 1 y en 1. Pero en el teorema del resto no encontramos el valor de x. Es suficiente encontrar la relación. ¿Por qué? Porque tú vas a reemplazar eso en el dividendo. Entonces, si tomas 1, no estás tomando todos los valores que cumplen que el divisor sea 0. Estás tomándolo para 1 nada más. Entonces es probable que te salga un resto que tenga grado 0. ¿Ya? Si tú reemplazas por separado el menos 1 y el 1. Por ese motivo es que no seguimos resolviendo, lo dejamos ahí nomás, ahí nomás. Y lo que hacemos es reemplazar el x cuadrado por 1. Pero como te repito, si es que tú aplicas el algoritmo de la división, ahí sí tendrías que probar con esos dos valores, con 1 o con menos 1. Entonces, más o menos la idea sería esta, ¿no? El p de x sería igual al divisor por el cociente que no conozco, más el resto, pero el resto ya sé que es de la forma ax más b, ¿no? Y es más, ya sé que este a vale menos 21 porque el problema me lo dice, ¿no? Entonces miran todos los datos que tienen.
bueno, este x cuadrado más 1 sería x más 1 por x menos 1. Ahí es donde sirve lo que tú indicas. Sería, bueno, menos 21x más b, ¿no? Aquí solamente habría que hallar el b y el n, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x vale 1, si x vale 1, reemplazamos aquí nuestro p de x. Si vale 1, esto sería 0. 1 más 1, 2, por n cuadrado menos 2. Y si aquí vale 1, sería, miren, ahí sería n cuadrado menos 2 más n cubo menos 1. Eso es lo que obtenemos en p de x, ¿no? En p de x. Si aquí reemplazamos x por 1, entonces es 0, todo se va. Y me queda menos 21x. Pero como x vale 1, también aquí me quedará menos 21 más b. Y aquí, miren, ya tengo esta primera relación. N cubo más n cuadrado menos 3 igual a menos 21 más b. Y cuando x vale menos 1, aquí también sería 0. Aquí sería 0, ¿no? Y me quedaría esto. Pero me voy a demorar un poquito más, pues, para hacerlo, porque aquí menos y menos sería más, 21 más b. Porque tengo el n cubo, que tendría que reemplazarlo de repente por todo este valor y aquí hallar alguna relación, ¿no? Entonces no es tan inmediato como en este caso que trabajamos término a término. Pero sí, sí podría ser una opción trabajarlo de esta forma, pero en el algoritmo, así como, tal y como lo hemos hecho nosotros en este problemita, no nos conviene porque eh, nos va a dar un resto falso, no es el resto real, ¿ya? Entonces, en el algoritmo de la división, sí, ustedes pueden darle valores, pero en el teorema del resto, no, ahí nomás. La relación que encontramos, eso igualito como lo encontramos, así lo reemplazamos. ¿Ok? Bien, vamos con el último problemita. Ejercicio 8. Sea p de x un polinomio mónico de tercer grado, que al dividirlo separadamente por x menos 3 y x más 2, se obtiene como resto el mismo valor de 7. O sea, yo divido, vamos a anotarlo por aquí, ¿no? Divido este polinomio por x menos 3. Divido ese polinomio por x más 2. Y dice que el resto que se obtiene es 7, ¿no? Es el mismo, ¿no? Para ambos casos. El resto vale 7. Y se determina el resto de dividir p de x por x más 3, sabiendo que al dividirlo por x más 1, el resto es menos 5. Bueno, nos dicen que es un polinomio de tercer grado. Entonces, podríamos darle la forma. Como es mónico, más o menos sería así, ¿no? Para darnos una idea. Mónico de tercer grado. Ahí está, ¿no? Más o menos así sería nuestro polinomio. Si dividimos por x menos 3, x más 2, podríamos decir que, a ver, si le aplicamos el teorema del resto solamente para un ratito para verlo, si voy a dividir por x menos 3, lo igualo a 0, x vale 3. Entonces el resto sería p de 3, ¿no? Lo que quiere decir que esto vale 7, pues, ¿no? Y algo parecido para el x más 2, ¿no? Entonces una opción válida podría ser el teorema del resto, ¿no? Teorema del resto. No podemos aplicar Horner ni Ruffini porque el polinomio no lo conocemos. El algoritmo de la división también nos podría servir para establecer algunas relaciones a partir de uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las puestas, todas las posibilidades que podemos aplicar. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Aquí tenemos un dato más, mira, importantísimo. Corolario de los restos iguales. Dice, sea el polinomio p de x con grado p de x mayor o igual a 2, en este caso cumple porque es de tercer grado. Si al dividir p de x separadamente por x menos a y x menos b se obtiene el mismo resto, entonces al dividir p de x por el producto de ellos dos, se obtiene también el mismo resto. Ya, ¿por qué me interesa dividir por ellos dos? Porque podría escribir este polinomio como el producto de ellos dos por un cociente más un resto que sería ese resto conocido, que vale 7 en este caso, ¿no? 7. ¿No? Entonces me podría servir eso más el algoritmo de la división, ya estaría estableciendo una relación para ese p de x, ¿no? Entonces,
Como el resto vale 7, tendríamos que al dividir P de X por X menos 3 por X más 2, por el producto, el resto también va a ser 7. Entonces lo puedo escribir así usando el algoritmo de la división, ¿no? P de X igual a X menos 3 por X más 2 por Q de X más 7. Eso le vamos a llamar asterisco. Ahora, el Q de X no lo conocemos, pero nosotros sabemos que este polinomio es mónico. ¿Ya? Es mónico. Además, también tenemos un dato más, ¿no? Dice, el resto de dividir P de X por X más 3. Dice, es lo que tenemos que hallar sabiendo que al dividirlo por X más 1, el resto vale menos 5. Ya, entonces con este dato, yo tengo que si igual a 0, cuando X vale menos 1, es decir, P lo evalúo en menos 1, eso me debe dar menos 5. Entonces, como ya tengo una forma para el P de X, ya podría aplicarlo, ¿no? Y ese Q de X, ¿de qué grado debe ser? A ver, si estoy multiplicando aquí 3 polinomios, me dicen que esto es de grado 3, entonces, ¿qué grado debería tener ese Q de X? Que vendría a ser algo así como un cociente de dividir por esos dos polinomios, ¿no es cierto? Es el cociente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué grado tendría ese Q de X? ¿Se puede determinar o no? A ver, chicos, ¿se puede determinar ese grado? Muy bien, Yajaira. Y además sería mónico también, ¿no? Ese Q de X, además de ser de grado 1, también sería mónico. ¿Por qué? Porque P de X es mónico. Entonces, ¿qué forma tiene ese Q de X? Miren, ahí estamos analizando justamente los grados. Entonces el grado de Q de X tiene que ser 1, ¿no? Y si su grado es 1, entonces debe ser de la forma X más B. ¿Ya? Entonces volvemos a escribir nuestro polinomio y ya estaría quedando de esta forma. Bien, lo último que me faltaría sería aplicar este dato, ¿no? Aplicamos este dato donde el... Ahí está, miren. Ah, eso faltaba. El A vale 1 porque es mónico. Ahora sí, ahora sí. Entonces el único valor desconocido sería el B. Y si nosotros hallamos ese B, ya tendríamos el polinomio, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo podemos hallar ese B? Pues evaluando en menos 1. Ahí está justamente lo que les he escrito hace un momento. El hecho de que al dividirlo por X más 1 me dé resto menos 5, lo igualamos a menos 1, aplicamos el teorema del resto y tenemos que P de menos 1 vale menos 5. Bien, vamos a reemplazar entonces el menos 1 aquí, aquí y aquí. Por este lado tendríamos menos 4. Por aquí tendríamos 1. Ese menos 4 por menos 1 más B más 7 nos debe dar menos 5. A ver, lo anotamos por aquí, ¿no? Menos 4 por menos 1 más B más 7. A ver, este 7 lo pasaríamos a restar. Sería menos 12. Entre menos 4 sería 3. O sea que menos 1 más B vale 3. B vale 4. Entonces aquí vamos a hacer el último detallito, que sería menos 4 por menos 1 más B igual a menos 12, ¿no? Cuarta, cuarta y se va el signo, me queda 3. Por eso este menos 1 al pasar a sumar me da el valor de B igual a 4. Y ya tenemos nuestro polinomio, está, ¿no? Ahora sí, vamos a calcular lo que nos pide el problema. Nos dice el determinar el resto de dividir P de X por X más 3. Entonces, nuevamente, teorema del resto. Igualamos esto a 0. X sería menos 3. Y el resto sería P evaluado en menos 3. Así que, ¿qué queremos? P evaluarle menos 3. Menos 3 aquí, menos 3 aquí, menos 3 aquí, ¿no? A ver, sería menos 3, menos 6. Aquí sería menos 1. Por menos 6 sería 6, ¿no? Más 6. Aquí sería 1. Sigue siendo 6. Y más 7, eso sería 13, ¿no? Así que la respuesta, la alternativa C. Bien, chicos, a ver, hasta aquí alguna preguntita. Correcto, 8C.
Bien, entonces ya se viene el receso, tenemos un minutito, así que vamos con las claves de los ejercicios propuestos. Ahí están. Si tuvieran alguna consulta, chicos, este tema lo vamos a seguir usando a lo largo de las siguientes semanas. Ahora estamos en la semana, ahorita estamos en la semana 7. La siguiente vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las divisiones también. Binomio de Newton, cocientes notables, ¿no? Y de ahí retomamos, ¿no? De ahí retomamos la semana 9, vemos raíces de polinomios. Y esto va a ser de bastante utilidad. Bien, chicos, si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.